Uno podría pensar que su día a día es tan exigente, limitante, lleno de rutinas, que no le queda tiempo para la curiosidad. Visto de esta forma, la curiosidad sería un lujo. La verdad es que algo de ello hay. Algunas de las grandes figuras de la historia de la ciencia, anteriores a la aparición de la ciencia profesional, de las grandes universidades y los centros de investigación, se podían permitir ser curiosos porque disponían de una fortuna personal o de un patrono. Es el caso, por ejemplo, de Robert Boyle, un personaje muy relevante en la revolución científica del siglo XVII, nacido en una de las familias más ricas del momento en Inglaterra. Newton no era tan rico, pero su situación era desahogada y de hecho pudo construir una fortuna durante su vida, principalmente controlando la emisión de moneda en el país. En otros casos disponían de un patrono, lo que hoy llamaríamos un patrocinador. Los monarcas y grandes aristócratas en todas las culturas tenían a sus mentes curiosas a sueldo. Kepler, Galileo y muchos otros hicieron su trabajo bajo la protección y el dinero de un mecenas. Pero ¿y hoy? ¿Puede un simple mortal permitirse ser curioso? ¿No es acaso nuestro día a día un eliminador de nuestras aspiraciones en cuanto a curiosidad? Hay varias consideraciones a remarcar. Primero, hemos visto en otros vídeos de esta serie que la curiosidad es buena para la salud. Estimula nuestra mente, la despierta y el resultado es evidentemente una mejora de la calidad de nuestro sistema cognitivo. Hay muchos más beneficios para nuestra vida individual y social. Por tanto, hay que buscar cómo poder ser curiosos en nuestra vida diaria. Hay que tener hobbies, hay que tener aspiraciones de aprendizaje o de experiencia. Hay que estar interesado en conocer nuevas cosas. La conclusión es que hay que buscar momentos en los que nos sumerjamos en la satisfacción de nuestra curiosidad. Y después, porque esta curiosidad resulta buena para tu vida profesional y social. Por lo tanto, tener curiosidad no es una aspiración, es una necesidad para una vida saludable, personal y colectiva. La curiosidad y algo que está muy relacionado con ella, la creatividad, no pueden forzarse. Pero sí que puedes crear las condiciones para que emerja. O sea, se puede ofrecer al cerebro la situación más adecuada para que pueda emerger de él algo nuevo. Dar un paseo, salir a correr, dar una vuelta en bicicleta, que sería mi caso, escuchar música. Hay quien dice que tareas más rutinarias son incluso mejores, como plegar la ropa o como algo que personalmente no entiendo, plancharla. Cuando estás en la rutina del día a día hay que darse momentos de desrutinización. Por ejemplo, por ello siempre he pensado sobre lo bueno que son los espacios digitales que abren ventanas nuevas hacia cosas que normalmente no verías. Algo que podéis explorar en nuestro proyecto Instants of Bliss, pero es evidente que salir de la pantalla es más energizante. Estar en una situación limitadora no es necesariamente malo. Una constricción, una dificultad, puede ser la causa de una respuesta inusualmente creativa. Lo explican muy bien Adam Morgan y Mark Barden en su libro A Beautiful Constraint. Una dificultad puede acabar siendo una bendición, sobre todo si sabes leerla, aprovecharla para tu beneficio. Para lo cual, claro está, tienes que tener una mente algo curiosa, que vea más allá, que no se deje vencer a la primera por esa constricción. Explicaremos ejemplos de ellos en otro vídeo. Finalmente, si algo creemos que no conviene hacer, es llegar a conclusiones y tomar decisiones en una situación de estrés, porque diversas investigaciones demuestran que en una situación de estrés tendemos a basarnos en evidencias muy frágiles para llegar a la peor conclusión posible. O sea, cuando estamos mal, la peor explicación es la que nos parece más evidente.